En diciembre de 2023 visitamos Burgos, una ciudad de unos 175.000 habitantes que forma parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo la más extensa de toda la Unión Europea. Burgos tiene un impresionante patrimonio histórico, cultural y artístico. Dispone de una buena oferta hotelera además de su excelente gastronomía castellana. El día 6 visitamos la Catedral de Santa María, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Solo podemos certificar que es una de las catedrales más bonitas de España. Tras visitarla, quedamos gratamente impresionados. En el año 1075, Burgos fue nombrada sede episcopal por el rey Alfonso VI y el Papa Gregorio VII. La primera catedral se construyó sobre unos terrenos donados por el rey, que pertenecían a la residencia real de su padre, Fernando I, y sobre una pequeña capilla dedicada a Santa María. Entre 1080 y 1095 se construyó esta primera catedral de estilo románico. Aquí se celebró la boda del rey de Castilla, Fernando III, con Beatriz de Suabia. Burgos era, entonces, una ciudad regia, moderna y en continua expansión. En menos de 2 siglos se vio que la catedral era demasiado pequeña para una ciudad que era la capital simbólica del reino y una poderosa sede episcopal con un creciente aumento del comercio y en constante expansión hacia Europa a través de las alianzas políticas y el Camino de Santiago. Como consecuencia de lo anterior, a principios del siglo XIII, el rey Fernando III y el obispo Mauricio decidieron construir una nueva catedral que se adaptara a las nuevas demandas de la ciudad. Para ello, se demolió la primera catedral, incluyendo a su vez la demolición de algunas casas de los alrededores, que fueron proporcionadas por el obispo Mauricio para disponer de más superficie para la obra proyectada y, sobre los restos de la vieja catedral y las viviendas demolidas, se levantó la nueva catedral gótica. Se empezó a construir en el año 1221, en estilo gótico francés, siendo entonces obispo Mauricio. En los siglos XV y XVI se construyeron las agujas sobre las torres de la fachada principal, así como la capilla del condestable y la cúpula del crucero, todas ellas en estilo gótico flamígero. Por último, en el siglo XVIII se completó con la sacristía, la capilla de Santa Tecla y el resto de fachadas góticas que faltaban por terminar. Para la ejecución de esta catedral se utilizó piedra de la cantera de Ontoria. Debido a los 5 siglos que duró su construcción, en el interior podemos apreciar distintos estilos arquitectónicos, como el gótico, del siglo XII al XV, el renacentista, del siglo XV al XVI, y el barroco, desde finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. En su interior encontraremos obras de los mejores artistas y profesionales de la época, como los arquitectos y escultores Juan, Simón y Francisco de Colonia, el también arquitecto y escultor Diego de Siloé, el arquitecto Juan de Vallejo, los escultores Gil de Siloé, Felipe Bigarni, Rodrigo de la Haya, Martín de la Haya, Juan de Ancheta y Juan Pascual de Mena, el albañil Cristóbal de Andino, el vidriero Arnao de Flandes y los pintores Alonso de Sedano y Mateo Cerezo. La fachada principal está inspirada en el gótico francés, iglesias de París y Reims. Las agujas caladas de ambas torres, de influencia germánica, se construyeron en el siglo XV por Juan de Colonia. La catedral dispone de otras 3 puertas de acceso, todas ellas de estilo gótico y que son, la Puerta del Sarmental, situada en la fachada y portada del mismo nombre y por donde actualmente acceden las visitas turísticas al templo. La tercera puerta, la de la Coronería, se ubica en el extremo opuesto a la anterior y la Puerta de la Pellejería, en el extremo noreste de la nave transversal, haciendo esquina con la anterior, pero a un nivel inferior. Después hablaremos de ellas. Fachada de Santa María. La portada está dedicada a la Virgen María, la patrona de la Catedral de Burgos. Está orientada al suroeste y da frente a la Plaza de Santa María. Su mejor vista es desde la escalinata de esta plaza. En ella, se aprecian claramente diferentes momentos constructivos y estilos arquitectónicos. En su mayor parte dataría de entre 1250 y 1260. Su arquitectura está muy influenciada por el gótico francés. Las 2 agujas que sobresalen sobre las torres son de mediados del siglo XV, obra de Juan de Colonia.
La fachada se divide en 3 calles y 5 cuerpos. Las 2 calles laterales están formadas por sendas torres de planta cuadrada. Cada una de las calles cuenta con una portada, que se corresponde con las 3 naves del interior del templo, siendo la central más ancha que las 2 laterales. El mal estado de conservación de la triple portada gótica llevó a acometer una importante remodelación en los siglos XVII y XVIII. La siguiente imagen corresponde a un grabado publicado por el padre Flórez en el tomo 26 de la España Sagrada, por el que podemos suponer el aspecto original de la fachada. El cuerpo bajo es el más sencillo y pobre, debido a las severas remodelaciones acometidas por el grave deterioro de la piedra caliza, causado por la dura climatología burgalesa. En 1663 se desmontaron los tímpanos góticos de las puertas laterales, que se sustituyeron por otros barrocos que son los que hoy podemos ver, decorados con relieves, obra de Juan de Pobes, respetando la iconografía mariana de la fachada. Son las puertas de la Asunción y de la Inmaculada. Poco después se abrieron sendos óculos en cada puerta lateral para mejorar la iluminación del interior de la iglesia. A finales del siglo XIX se integraron, en ambos vanos, vidrieras conservadas de los siglos XIII y XIV. La intervención más significativa y quizá menos afortunada, llegará en 1790. El arquitecto burgalés Fernando González de Lara desmonta prácticamente toda la estructura gótica de este primer cuerpo y plantea una reforma integral. Para la puerta central diseña, en estilo neoclásico, un arco adintelado, rematado por tímpano triangular. Sobre el tímpano, una estrella de David insertada en un círculo. En el segundo cuerpo de la fachada, sobre la puerta central, hay un gran rosetón que ilumina el altar mayor de la catedral con los últimos rayos de sol al atardecer. Está enmarcado por un gran arco ojival decorado con motivos vegetales iguales a los que encontramos en los 2 ventanales apuntados de cada una de las calles laterales. La decoración de este segundo cuerpo se completa con varios arcos trilobulados ciegos. En el centro del rosetón, vemos una estrella de David, signo de carácter mesiánico. Las vidrieras originales del rosetón desaparecieron en 1813 con la voladura del castillo de Burgos. Los vídeos actuales, presididos por un Sagrado Corazón de Jesús, son de finales del siglo XIX. Los 2 primeros cuerpos de la fachada principal estarían levantados hacia 1260, año de la consagración del templo. Podríamos situarlos estilísticamente en la primera fase constructiva de la catedral, dentro de un gótico clásico. En el tercer nivel apreciamos una sutil transición hacia un gótico más radiante, coincidiendo con la llegada a Burgos del maestro Enrique. El tercer cuerpo de la fachada está también dividido en 3 calles. En la calle central se abre una bella galería bajo 2 arcos góticos. Cada uno de estos 2 arcos se divide en otras 2 ojivas y por último, estas, en otras 2 menores, conformando así una armónica arquería de 8 vanos que dan cobijo a 8 estatuas de diferentes alturas, que representa a reyes, desde Fernando I hasta Fernando III el Santo. Precisamente Fernando III y el obispo don Mauricio son los principales impulsores de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Las esculturas que vemos actualmente en la Galería de los Reyes son réplicas. Las originales se trasladaron al claustro bajo de la catedral por el preocupante deterioro que presentaban. A ambos lados de esta galería, ventanales dobles se abren en el arranque de las 2 torres. Se decoran con motivos vegetales esféricos. El cuarto cuerpo de la fachada lo conforman las 2 torres, ya exentas, que rematan las 2 calles laterales. En este nivel se abren también dobles ventanales. A diferencia de los del anterior cuerpo, aquí cada ventanal está dividido por un fino mainel. Completan la decoración, esculturas que representan a testigos de Cristo, San Lorenzo, María Magdalena, San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán, en la torre norte, y los evangelistas y los padres de la Iglesia en la del sur. Juan de Colonia, ya en el siglo XV, es el autor de los antepechos decorativos que presentan ambas torres en su parte superior. Sirven también para ocultar los potentes tambores octogonales sobre los que se levantan las agujas. En la torre izquierda, San Juan Bautista preside la balaustrada rodeada de la inscripción Ecce Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios. En la derecha, Cristo resucitado con la leyenda Pax Vobis, la paz sea con vosotros. Al mismo arquitecto se debe otro gran antepecho con el que se remata la parte central de la fachada. Allí representa una virgen coronada con el niño, revestida con el sol y la luna y rodeada de 2 ángeles turiferarios. A ambos lados, la inscripción Pulcra es et decora, hermosa eres y bella. Las 2 torres sirven para albergar las campanas del templo. En total hay 15 campanas distribuidas en ambas torres. 12 son de uso litúrgico y 3 de reloj, la más antigua del año 1350.
Sobre el cuarto cuerpo de la fachada, se asienta el quinto y último tramo, obra proyectada por Juan de Colonia, compuesto por las dos características agujas caladas de la Catedral de Burgos, dándole un aire triunfal y distintivo a la fachada principal. Las agujas tienen forma tronco piramidal y arrancan sobre una base octogonal, de casi 3 metros de altura, en la que se abren sendas puertas. Este basamento queda disimulado con los antepechos descritos anteriormente, se organizan en 10 pisos con rica decoración calada en sus 8 caras. La parte alta, a casi 80 metros de altura, cuenta con 2 balconcillos con balaustrada decorada. Ambas agujas culminaban con las esculturas de San Pedro y San Pablo, que se retiraron por miedo a su caída y se sustituyeron por pararrayos. Más de 2 siglos hubo que esperar, para que se diera por culminada la fachada, aunque la espera mereció la pena. Fachada y puerta del Sarmental, es la fachada de la catedral orientada al sureste, dando frente a la plaza del Rey San Fernando. Su construcción está datada entre 1230 y 1240, siendo menos conocida la fachada que la puerta que lleva su nombre, la puerta del Sarmental. Aun cuando el aspecto de la misma aparenta ser moderno, la puerta está dedicada a Cristo Rey y muestra uno de los conjuntos escultóricos del gótico del siglo XIII más importantes de España. La portada del Sarmental está condicionada por el desnivel del cerro en el que se construye, por lo que fue necesario construir una gran escalinata para acceder al interior de la catedral por esta puerta. Esta fachada se configura como un magnífico hastial. Además de la espectacular portada de la parte inferior, dispone de un gran rosetón en el cuerpo central y se remata con una galería de tracería gótica, culminando así un bellísimo conjunto arquitectónico escultórico. La obra maestra de este conjunto se centra en el tímpano, ejecutado con exquisita calidad. Se atribuye al artista francés conocido como el maestro del Beau-Dieu de Amiens. Sin embargo, hoy se plantea como autor a un maestro del Sarmental, formado en Francia en el Círculo de Amiens y con conocimientos de la obra del maestro Mateo en Santiago de Compostela. La ejecución plástica responde a características góticas. Cristo está en el centro de la composición, sentado en un trono. Viste túnica y sobre la cabeza lleva una corona. Con la mano derecha bendice y con la izquierda sujeta el libro de la ley. Es una figura majestuosa y solemne. Está flanqueado por los 4 símbolos de los evangelistas o tetramorfos. A su derecha, el águila y el león. A la izquierda, el ángel y el toro alado. Los evangelistas están representados en actitud de escribir sobre sus pupitres, visten como personajes del siglo XIII. En la parte baja, San Marcos y San Lucas. En el vértice del tímpano, San Juan y San Mateo. En el dintel, se representan las figuras de los 12 apóstoles. Destaca por la naturalidad de las figuras, sobre todo en la postura que adoptan, resultando difícil identificar a cada uno de ellos al haberse perdido los atributos. El dintel descansa sobre 2 ménsulas, una a cada lado, también con decoración escultórica, llamando la atención una de ellas, en la que se representa el espinario, tema recuperado del mundo clásico que tendrá gran eco en el gótico. La portada cuenta con 4 arquivoltas. La exterior, más estrecha, se decora con cardinas y trepadoras. En las 3 restantes, junto a temas más tradicionales, como coros de ángeles y los ancianos del Apocalipsis, encontramos una posible alegoría de las artes. La puerta está dividida por un parteluz en el que aparece una estatua con mitra y báculo. Representa a un obispo cuya identidad es todavía discutida. Tradicionalmente se ha identificado con el obispo Mauricio, inductor de las obras de la catedral en 1221. También se piensa que podría tratarse de San Indalecio, uno de los 7 varones apostólicos. Realmente podría representar, sencillamente, la idea general del obispo como representante de Cristo en la tierra. La escultura es una réplica exacta de la original, que se puede ver en el claustro alto de la catedral, con el deterioro sufrido en la piedra. En los laterales de la puerta se ubican 6 esculturas más. Son posteriores al resto de la portada. En el siglo XVIII se labraron las estatuas más cercanas al acceso. Son Moisés y Aarón, y San Pedro y San Pablo. En 1863 se colocaron las 2 restantes. Datan del siglo XIII y hasta entonces coronaban el arco que comunicaba el palacio episcopal con el claustro, no siendo identificables al día de la fecha.
El rosetón del sarmental se ubica encima de la portada, en un segundo cuerpo del hastial. Es de tracería gótica, conserva las vidrieras más antiguas de la catedral. Son, junto con los restos integrados en los óculos de las puertas laterales de la fachada principal, las únicas vidrieras góticas que se salvaron de la voladura del castillo de Burgos en 1813. Por último, sobre el rosetón, remata la fachada una galería abierta con 3 arcos calados que acogen un conjunto escultórico con 13 figuras. En el centro, Jesucristo administrando la Eucaristía, rodeado por 12 ángeles portando cirios, 6 a cada lado. Se ha interpretado como la Divina Liturgia. Fachada y puerta de la coronería. En el hastial del brazo noroeste de la nave del crucero, con fachada a la calle Fernán González, se encuentra la portada de la coronería. El acceso al interior de la catedral se realiza salvando un desnivel de casi 8 metros existente entre la calle y el pavimento interior de la catedral, descendiendo por los 39 peldaños de la escalera dorada, obra de Diego de Siloé, y de la que hablaremos en el vídeo de la visita al interior del templo. Coronería es la segunda portada que se construye en la catedral de Burgos, tras la puerta del Sarmental. Las obras empezarían hacia 1240, dándose por concluidas en 1257. Su autoría se atribuye a un maestro conocido como el de la coronería. Otras fuentes asignan la autoría al maestro Enrique o a otro artista de su taller. Esta puerta fue también conocida como Puerta de los Apóstoles o Puerta Alta. El propio nombre coronería se fue adaptando a los cambios del nombre de la calle a la que se abre, Correría, Cornería y finalmente Coronería. Actualmente es la calle de Fernán González. La puerta se abre en el cuerpo bajo del hastial noroeste del crucero, justo en el lado opuesto a la del Sarmental. Debido al desnivel del terreno, este es de menor altura que aquel. Esta portada cuenta también con 3 cuerpos. En el segundo cuerpo se dispuso una ventana con tracería gótica, rematando el conjunto mediante una galería con 12 figuras, al parecer, relacionadas con la monarquía castellana. La portada se define por un gran arco ojival abocinado. El tímpano queda enmarcado por 4 arquivoltas que descansan sobre amplias jambas en las que se representan las imágenes de los 12 apóstoles, con 6 figuras a cada lado de la puerta. La puerta tuvo en su época un parteluz. Actualmente solo queda la base. A finales del siglo XVI se redujo el vano de la puerta con arquitectura manierista. Todo el conjunto de la portada, tímpano y arquivoltas, es una escenificación muy imaginativa del juicio final, como explicamos a continuación. Vemos un tímpano dividido en 2 registros superpuestos. En el superior, se representa la deesis, mientras la parte inferior y el dintel se reservan para el tema de la psicostasis o pesaje de almas. En la deesis, Cristo, con nimbo crucífero, se sitúa en el centro como juez. Está sentado mirando hacia el espectador y con parte del cuerpo al descubierto, mostrando la llaga del costado. A cada lado, la Virgen y San Juan en actitud implorante con las manos juntas, como intermediarios en el juicio final. Los espacios de los extremos y el vértice del tímpano están ocupados por ángeles portando los elementos de la pasión, armas Christi, lanza a la izquierda, columna a la derecha y corona de espinas, clavos y la cruz, arriba. Bajo la deesis en el dintel, se representa al arcángel San Miguel con una balanza, procediendo al pesaje de las almas. Hacia la izquierda avanzan los bienaventurados, recibidos por un ángel y una puerta abierta que da paso a la gloria. Entre los personajes se identifican a 2 monjes, un obispo, un rey y una reina. Tradicionalmente se han relacionado con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, mostrando al rey Fernando III y a Beatriz de Suabia las bulas de creación de sus respectivas órdenes, estando en presencia del obispo de Burgos, don Mauricio. Los representados a la derecha de San Miguel son los condenados al infierno. La portada cuenta con 4 arquivoltas. La exterior, más estrecha, presenta decoración vegetal. En la parte baja de las otras 3, se continúa con la temática del dintel. Bienaventurados y condenados, que se completa, en la arquivolta exterior, con la resurrección de los muertos. El resto se decoran con querubines de grandes alas y ángeles. La mala conservación, sobre todo de la arquivolta externa, impide una mejor lectura del conjunto. En las jambas encontramos la representación de los 12 apóstoles, 6 a cada lado de la puerta. Las estatuas están de pie, bajo dosel y separados por finas columnas. Se apoyan en una repisa soportada por arquitos trilobulados. Las tallas de los apóstoles parecen haber sido realizadas por un maestro diferente, apreciándose que la calidad, en general, es inferior a la del resto de la portada. Incluso entre el propio apostolado, se aprecian diferencias entre 2 grupos, visible, sobre todo, en el tratamiento de los ropajes. El segundo cuerpo de la portada se completa
completa con un amplio ventanal con vidrieras dividido en 3 vanos apuntados. Las vidrieras góticas originales desaparecieron cuando las tropas francesas volaron el castillo de Burgos en 1813. El tercer cuerpo está resuelto mediante una galería con esculturas de reyes enmarcadas por 3 grandes arcos góticos. Estos personajes siguen la misma iconografía que los representados en la fachada principal. Por encima de la galería vemos 4 ángeles turiferarios, es decir, que llevan incensario, bajo la figura de Cristo coronado, que remata el conjunto. Esta puerta se cerró definitivamente en 1786 porque mucha gente la usaba como atajo para pasar de los barrios altos de la ciudad a los bajos, si bien se abrieron puntualmente hasta 1830, durante la celebración de los oficios, por el peligro que suponía bajar por las escalinatas exteriores a causa del hielo. La puerta de Pellejería es la menos conocida de todas, quizá por encontrarse en una zona poco visible y tener enfrente una verja que impide el acceso hasta ella. Se trata de una portada plateresca, obra del arquitecto burgalés Francisco de Colonia. Se abre en el costado noreste del brazo norte del crucero de la catedral y se accede al interior del templo junto a la escalera dorada de Diego de Siloé. El mismo desnivel que salva esta escalera entre la puerta de la coronería y el interior del templo, se salva en el exterior con otra escalinata que comunica el Camino de Santiago con la cabecera de la catedral. Su nombre se debe a que se abre a la zona de la llana, donde antiguamente había viviendas, talleres y casas de los pellejeros, los artesanos que trabajaban la piel, motivo por el que se piensa que se le dio este nombre. Fue encargada en 1515 por el obispo de Burgos Juan Rodríguez de Fonseca a Francisco de Colonia. Se empezó a construir en 1516 y se acabó en 1530. En esa fecha, Bartolomé de la Haya añade al trabajo de Colonia algunas de las imágenes y escudos. Esta puerta está organizada a modo de arco triunfal, dividido en 2 grandes cuerpos, estando el conjunto profusamente decorado. Proliferan elementos renacentistas como grutescos. La puerta diseñada por Francisco de Colonia incorporaba novedades renacentistas en lo que a formas y decoración se refiere, pero sin abandonar la tradición gótica. Se podría incluir dentro del estilo conocido como plateresco. La puerta se abre en el centro del primer cuerpo y, a ambos lados de la misma, se organiza un zócalo elevado, sobre el que arranca un arco de medio punto rematado con una arquivolta de anchas dimensiones, decorada en su interior con esculturas de santos y, sobre ella, 7 ramos de flores. 2 columnas clásicas con decoración renacentista y 2 calles exteriores de gran desarrollo en altura, flanquean la puerta. En cada una de ellas hay 2 hornacinas superpuestas con estatuas. A la derecha, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, y a la izquierda, Santiago y San Andrés. Rematan las calles laterales los escudos heráldicos de los Fonseca, a la derecha, y de la catedral, a la izquierda, mostrando así la participación del cabildo en la promoción de la portada. El escudo de los Fonseca presenta 5 estrellas. El de la catedral es el jarrón de azucenas de María. Cada escudo es mostrado por un ángel. El segundo cuerpo de la portada está separado del primero por un entablamento decorado con grutescos. El segundo cuerpo está dividido también en 2 niveles, separados entre sí por un segundo entablamento, similar al anterior. En la división inferior, 2 relieves muestran los martirios de la decapitación de San Juan Bautista, a la izquierda y, a la derecha, San Juan Evangelista en la caldera con aceite hirviendo. Un frontón semicircular remata la parte alta del segundo cuerpo. En su interior se representa a Juan Rodríguez de Fonseca arrodillado ante una virgen con el niño, sobre un pedestal. Completan la escena 3 ángeles músicos al otro lado y toda la escena se representa sobre un fondo decorativo escamado, característico de los Colonia. Flanqueando el arco del remate, las imágenes de San Pedro y San Pablo con sus respectivos atributos. La portada se remata con el blasón del obispo promotor, bajo capelo, con 10 borlas a cada lado y las estrellas de la familia Fonseca, como reiteración heráldica de quien fue el promotor de la construcción de la puerta de Pellejería. Entre 1529 y 1535, siendo ya obispo de Burgos Íñigo López de Mendoza, mandó enmarcar y proteger toda la fachada por un gran arco escarzano, con casetones en el intradós. Su parte alta se remata mediante una barandilla a modo de balaustrada, con 3 refuerzos intermedios y otro en cada extremo, rematados por pináculos. En las enjutas del arco se colocaron los escudos de la catedral y, en este caso, el del cardenal Mendoza.
El otro elemento arquitectónico sobresaliente de esta catedral es su majestuoso cimborrio. Se trata de una estructura arquitectónica impresionante y emblemática de la ciudad de Burgos. A modo de resumen histórico diremos que el actual cimborrio que podemos admirar no es el original, toda vez que en la noche del 3 al 4 de marzo de 1539 el primitivo cimborrio se desplomó, afectando a varias bóvedas, parte del coro y del altar mayor. A finales de 1569 se terminó su reconstrucción. El 16 de agosto de 1642, una violenta tempestad azotó a la ciudad de Burgos y provocó la caída de algunas agujas y balaustradas, empujadas por el viento huracanado, sin que los daños llegaran a ser tan grandes como la primera vez. La nueva restauración terminó en 1644, siendo el resultado final el que podemos apreciar en la actualidad. Se trata de una torre de 2 cuerpos, de planta octogonal que se eleva sobre el crucero con la función de iluminar el interior del edificio y que se corona con una bóveda de estrella con ornamentación plateresca por el interior, mientras que el exterior se remata con una cubierta con claraboyas para dejar paso a la luz natural. Tiene una altura de 33 metros y un diámetro de 12 metros. Está construido con ladrillos y piedra caliza, y se caracteriza por su elegante diseño y su gran altura. El cimborrio del crucero de la Catedral de Burgos es considerado uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura gótica en España, siendo un ejemplo de la habilidad y la creatividad de los arquitectos medievales. Y con esto damos por terminada esta primera parte del vídeo dedicado a la Catedral de Burgos, donde hemos hecho un recorrido por su historia, su arquitectura y sus 4 portadas de acceso. En un segundo vídeo haremos un recorrido por el interior, visitando sus capillas y el claustro. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, así como vuestra opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por vernos.